Hola, soy Efraín Marino. Y yo, Michelle Gómez. Y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Hola, soy Francisco Espinel y esto es Corprensa News. Con profundo pesar, la humanidad despide a Francisco, el Papa latinoamericano que representó este continente en los últimos 12 años en el Vaticano. Renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vidas e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Esas fueron las últimas palabras que dejó el Papa Francisco en su última aparición ese domingo de resurrección como parte de la tradición Mensaje de Pascua. Lo leyó un clérigo asistente desde el balcón de la Basílica de San Pedro mientras él observaba. Menos de 24 horas después, el Vaticano anunciaba su fallecimiento en Roma a los 88 años. A las 7:35 de la mañana, hora local, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Dijo en un breve comunicado en video el camarlengo del Papa, el cardenal irlandés estadounidense Kevin Farrell, quien supervisará la transición a un nuevo Papa. La tarde del lunes, el Vaticano informó que el Papa había muerto en un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Argentino y de nombre secular, Jorge Mario Bergoglio Francisco fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo del 2013, después de que Benedicto XVI renunciara al papado, convirtiéndose en el primer papa de origen latinoamericano. Su muerte se produce tras un periodo de mala salud que lo llevó a pasar 5 semanas ingresado en un hospital con una neumonía. En sus últimas semanas de vida, Francisco continuó haciendo algunas apariciones públicas, aunque faltó a los servicios del Viernes Santo y el Sábado Santo. Sí conmemoró el Jueves Santo con la tradicional visita a la prisión de Regina Coeli. Sin embargo, no participó en la tradición del lavatorio de pies a los presos. El presidente Gustavo Petro decretó emergencia sanitaria por fiebre amarilla. Ya van más de 40 casos y estas son las medidas que se van a tomar a continuación. Este lunes 21 de abril fue publicado el decreto que declara la emergencia sanitaria por fiebre amarilla. La decisión tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a esta enfermedad. Según datos del Ministerio de Salud, han dejado 79 casos y 36 muertes entre 2024 y lo que va de 2025. Además, según el boletín epidemiológico del 20 de abril, en lo que va de 2025 se han confirmado 56 casos de fiebre amarilla, de los cuales 23 han resultado en fallecimiento. La cartera de salud señaló que una de las principales acciones ante las declaratorias de emergencia será la vacunación masiva en zonas de riesgo. Según indicó, todas las personas desde los 9 meses de edad sin límite superior deben inmunizarse si residen o tienen previsto desplazarse a regiones con circulación del virus. Mediante la resolución 50691 con fecha del 16 de abril del 2025, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional debido al brote de fiebre amarilla. La resolución establece que la emergencia sanitaria permanecerá vigente mientras persista la circulación activa del virus. Según lo dispuesto en la documentación, esta medida solo se levantará cuando haya transcurrido al menos 8 semanas consecutivas sin registro de casos humanos ni episodios. Declárese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con ocasión a la circulación activa del virus de fiebre amarilla, hasta que haya transcurrido al menos 8 semanas epidemiológicas sin casos humanos ni episodios, se lee en el documento. Aquellos con circulación activa del virus de la fiebre amarilla, presencia de casos humanos, episodios o que se encuentren en corredores epidemiológicos. Esta clasificación será actualizada de forma periódica en la página web del Ministerio de Salud. En esta zona se deben realizar acciones específicas como verificar los antecedentes de vacunación para identificar personas susceptibles y garantizar la inmunización de todos los residentes a partir de los 9 meses de edad, incluyendo población extranjera inmigrante
Sin importar su estatus migratorio, las vacunas se ofrecerán en puestos fijos, móviles y puntos de control sanitario. Y la gente se pregunta cuál fue ese último mensaje que pudiera haber dejado a la humanidad el Papa Francisco antes de morir. Aquí les contamos. Los fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro este domingo de Pascua para presenciar el que sería su último servicio como cabeza de la Iglesia Católica, vieron al Papa en silla de ruedas, saludando desde el balcón de la Basílica. No puede haber paz y libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto a las opiniones de los demás, leyó el clérigo encargado bajo la atenta mirada de Francisco. En su último mensaje, también hizo un llamado a todos los que ocupan puestos de responsabilidad política en nuestro mundo para que no cedan a la lógica del miedo, que solo lleva al aislamiento de los demás, sino que utilicen los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y fomentar iniciativas que promuevan el desarrollo. Y tras hacer un recorrido por todos los conflictos que actualmente hay en el mundo, dijo que la paz es posible. Mientras la multitud lo vitureaba, se escucharon a través de los altavoces de la plaza con un hilo de voz sus últimas palabras: queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas. Tras la bendición, recorrió la plaza de San Pedro en un coche entre las más de 50.000 personas allí congregadas. Al pasar entre la multitud, su procesión se detuvo varias veces para que los asistentes le acercaran bebés para bendecirlos. En su vida dedicada a los demás, este fue su último esfuerzo de servicio y muchos ven en este acto un ejemplo de espíritu de dar aliento hasta el final. Su muerte ocurre precisamente tras culminar el evento más importante del calendario para los católicos, la Semana Santa. Una iglesia para los pobres fue su legado. Desde el principio de su pontificado, Francisco se destacó por su inclinación hacia una iglesia más austera y dedicada al servicio de los pobres. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a grupos conservadores que se oponían a sus ideas progresistas a favor de la apertura de la iglesia a las parejas del mismo sexo y de la participación de las mujeres en altos cargos eclesiásticos. Fue el primer papa procedente de América o del hemisferio sur, desde la muerte de Gregorio III, nacido en Siria en el 741, no había habido un obispo de Roma no europeo. También fue el primer jesuita en ser elegido para el trono de San Pedro. Históricamente, los jesuitas eran vistos con recelo por Roma. Jorge Mario Bergoglio subió al trono de San Pedro decidido a cambiarlo. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, remarcó en su día. En sus sermones llamaba a la inclusión social y criticaba a los gobiernos que no prestaban atención a los más pobres de la sociedad. A Francisco se le reconoce también por incentivar y privilegiar el diálogo. Durante su papado llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en precarias embarcaciones a Europa y comparó los centros de detención de inmigrantes en ese continente como campos de concentración. El presidente Gustavo Petro ha sido señalado de desacato por una nueva aparición en una alocución presidencial en los canales privados. Durante décadas, la alocución presidencial era un evento excepcional. Cuando los noticieros eran interrumpidos por la imagen del jefe de Estado, el país entero se detenía. Se entendía que venía un anuncio de tal urgencia e importancia nacional que solo el presidente podía comunicar. Sin embargo, bajo el gobierno de Gustavo Petro, esa figura ha perdido solemnidad y se ha diluido por su uso constante. Lo que antes captaba la atención de millones se ha transformado en un ejercicio rutinario, sujeto a críticas, cuestionamientos e incluso indiferencia. El 4 de febrero del 2024, Petro transmitió por televisión nacional su primer Consejo de Ministros. Dejó claro que no sería el único, pero el entusiasmo inicial pareció frenarse tras un revés jurídico. El Consejo de Estado le prohibió seguir utilizando los canales privados para difundir estas reuniones por tratarse de espacios internos de gobierno sin el carácter urgente ni la naturaleza comunicativa que justifica una locución presidencial. El derecho a la información es igualmente vulnerado cuando la información difundida es única y sin la posibilidad de tener acceso, en paralelo y en las mismas condiciones, a otras fuentes de información, a otros enfoques o de interpretación de la realidad, y la única opción informativa es la información oficial del gobierno, difundida en todos los canales televisivos de acceso abierto,
se lee en el fallo. Se creyó entonces que cesarían estas transmisiones semanales en horario estelar, pero el presidente lo hizo de nuevo. El pasado lunes, sobre las 7:14 p.m., volvió a aparecer acompañado por varios de sus ministros, esta vez amparado bajo el formato de alocución presidencial. Formalmente ya no era un consejo de ministros, pero en la práctica eso fue lo que se vio. Esta nueva aparición desató una tormenta jurídica, política e institucional. Aunque presentada como una intervención individual, lo que se evidenció fue un consejo de ministros disfrazado. Según expertos, el mensaje de fondo fue una interpretación forzada del fallo del Consejo de Estado, desdibujando sus límites y abriendo la puerta a un posible desacato. La decisión de la corporación era clara: los canales privados no pueden ser obligados a transmitir consejos de ministros. La alocución presidencial está respaldada por una urgencia, un interés público inminente. No es para que el presidente convoque a parte de su gabinete ni convierta el espacio en un consejo de ministros televisado. Eso afecta la libertad de las empresas, de los canales y la posibilidad de los colombianos de elegir lo que desean ver. Al analizar la alocución del lunes, el magistrado afirmó que la presidencia de otros funcionarios del gabinete en pantalla, así como la discusión en temas ajenos a una situación de emergencia, desdibuja completamente el sentido de una alocución. Y continuando con nuestro especial por el cubrimiento de la muerte del Papa Francisco, los invitamos a conocer cuáles serían los sucesores para reemplazar a Francisco, el Papa de los latinoamericanos, el Papa de la humildad. Tras la muerte del Papa se ha abierto el proceso establecido por la Iglesia. A partir de este momento habrá 9 días de luto y el camarlengo, funcionario de la corte papal encargado de administrar los bienes e ingresos de la Santa Sede, será el encargado temporal de gestionar el día a día de la Iglesia. Después se convocará a los cardenales en Roma para decidir quién se convertirá en el nuevo pontífice. ¿Quiénes son los nombres que suenan con más fuerza? Un italiano como Juan Pablo I. Algunos son los nombres que resuenan con más fuerza para convertirse en un nuevo líder de la Iglesia. Uno de ellos es el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Está vinculado a la comunidad de San Egidio, destacada por su enfoque en la paz y la ayuda a los más vulnerables. Su elección supondría que la Iglesia volvería a tener pontífice italiano, algo que no ocurre desde 1978 con Juan Pablo I, cuyo nombre era Albino Luciani, nacido en Canale de Agordo, una pequeña localidad de la región de Veneto, en el norte de Italia. El secretario de Estado del Vaticano, el siguiente nombre que resuena es el de Pietro Parolin, actual secretario del Estado del Vaticano. Cuenta con una gran experiencia diplomática, jugando un papel clave en las relaciones con China, la crisis con Venezuela y la aproximación con Cuba. Nació el 17 de enero de 1955 en El Chabón, provincia de la ciudad italiana Vicenza. Parolin fue ordenado sacerdote en 1980, aunque siguió cursando Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, acabando 6 años después de su nombramiento. El representante de la Iglesia en Asia, Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas, es a sus 67 años uno de los cardenales más jóvenes y un perfil que alcanza como uno de los favoritos para suceder a Francisco. Ocupa el cargo de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es uno de los principales representantes del catolicismo en Asia. Ocupa el puesto de presidente de la Federación Bíblica Católica, confirmado por el Papa Francisco el 8 de marzo del 2015, y presidente de Caritas Internationalis. El primer papa africano, otro posible sucesor, es Peter Turkson, de 76 años, nacido en el país de África Negra, Ghana. Durante años ha sido uno de los principales representantes del catolicismo africano y es un defensor del desarrollo sostenible y la justicia social. Su elección sería histórica porque se convertiría en el primer papa africano en más de 1500 años. Un alemán antiguo colaborador de Benedicto XVI, Gerhard Ludwig Müller, alemán de 77 años de edad, es exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue cercano colaborador de Benedicto XVI, con fama de ser uno de los opositores de Francisco. Él mismo ha expresado en privado y en público sus diferencias con el pensamiento y reformas de Jorge Mario Bergoglio y se ha mostrado algo más que crítico con sus postulados.
Sería un cambio de rumbo para la Iglesia si los cardenales deciden que sea él el siguiente papa. El ex canciller Álvaro Leiva reveló la dura carta que le envió al presidente Gustavo Petro. Asegura que el ministro Armando Benedetti y la señora Laura Sarabia lo tienen secuestrado. Un día después de que el ex canciller Álvaro Leiva hiciera pública su intención de entregarle una misiva al presidente Gustavo Petro expresando lo que él considera inapropiado de este gobierno, el documento finalmente fue radicado en la presidencia de la República. Así lo dio a conocer Leiva a través de su cuenta de X, donde también dejó claro que el evidente distanciamiento que ha tomado con el proyecto progresista del presidente, además de sacarle varios trapitos al sol, entre esos su polémica desaparición en París, Francia, en 2023. Ciudadanas, ciudadanos, me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer, 22 de abril del año en curso, al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, incluyendo el sello comprobante del recibo en la presidencia, hora 1:52 p.m. Escribió el exfuncionario. Junto a su mensaje publicó el documento completo que consta de 4 páginas en las que contó cómo cambió su percepción frente al gobierno nacional y al presidente Petro, a pesar de que fue defendido por el jefe de Estado en medio del escándalo de la licitación por la fabricación de pasaportes. Si bien es cierto que fue un funcionario de altísimo nivel, supuestamente cercano a usted, debo manifestarle que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe, tal la razón por la que he recurrido a varios mensajes, hoy llamados ex, y a las redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es deber que usted tenga presente. Usted en primer lugar y, de ser necesario, la nación entera. Inicia el documento. Leiva aseguró que Petro ha cambiado drásticamente desde los días de la campaña presidencial, cuando el entonces candidato promovía ideales de igualdad, justicia social y paz integral. Además advirtió que su distanciamiento no se debe a una traición, sino a discrepancias profundas que surgieron durante su tiempo como canciller. Yo en ningún momento le fallé, presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer, mas sin embargo fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte, porque en mi formación y mi carácter no cabe esa palabra. Continuó el ex canciller. En el documento, Leiva señaló que a pesar de haber asumido la Cancillería con el objetivo de posicionar a Petro como un líder continental, se encontró con serias dificultades para establecer una comunicación directa con el presidente. Según el exfuncionario, el acceso al mandatario estaba mediado por su entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, que se habría convertido en la barrera más grande para acceder al jefe de Estado. Cuando se iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además les satisfacía algunas necesidades personales, escribió Leiva. Uno de los episodios más polémicos que menciona en la carta es la designación de Armando Benedetti como embajador de Venezuela. Leiva asegura que Benedetti inicialmente rechazó el cargo, aspirando a una posición más relevante en Colombia, y que durante una reunión privada el entonces embajador admitió problemas personales relacionados con el consumo de drogas. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Sánchez y quiero contarles que el gobierno de Petro revela las 12 preguntas de la consulta popular para la reforma laboral. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este lunes que el próximo 1 de mayo presentará al Senado las preguntas de la consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas sociales que impulsa su gobierno. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente con una delegación popular, lo más diversa posible, el texto de la consulta popular al Senado, aseguró Petro en una alocución por radio y televisión. El pasado 11 de marzo, Petro anunció la convocatoria a una consulta popular en una fecha por definir para que la ciudadanía decida sobre sus reformas de la salud y la laboral, que no ha podido sacar adelante en el Congreso. El Senado es el que debe decidir si aprueba o no la convocatoria a la consulta propuesta por el mandatario. En ese sentido, pidió movilizaciones pacíficas en todas las plazas de Colombia, el 1 de mayo, Día del Trabajo, en apoyo a la consulta popular, y añadió que ese día desenvainará
la espada del libertador Simón Bolívar. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase del libertador. Hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como está en los salones de esta casa de Nariño. Esa espada debe guiar hoy la consulta popular y por lo tanto saldrá a exponerse. El primer acto del gobierno de Petro, el 7 de agosto del 2022, fue ordenar que la espada del libertador, un símbolo de su lucha guerrillera y luego política, fuera llevada a la tarima donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura. El robo de la espada de Bolívar fue el primer acto de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, M19, que la sustrajo el 17 de enero de 1974 de la Quinta de Bolívar, una casa museo en el centro de Bogotá donde estaba en exhibición. Petro militó en su juventud en ese movimiento, que luego se desmovilizó en 1990, durante el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. Las 12 preguntas de la reforma laboral. Este martes 22 de abril, el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, presentó las preguntas de la consulta popular con la que el Ejecutivo pretende definir el futuro de sus reformas sociales. Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y 6 p.m. 2. Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% el trabajo del día de descanso dominical o festivo. 3. Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos. 4. Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. 5. Está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. 6. Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral. 7. Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social. 8. Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial, que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. 9. Está de acuerdo en eliminar la tercerización e inmediatización laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. 10. Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. 11. Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante el contrato a término indefinido como regla general. 12. Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. El Parque Virgilio Barco se activa con deporte, música y cultura en la apertura de la Filbo 2025. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, invita a todas las familias bogotanas a disfrutar del concierto de apertura de Filbo, Ciudad 2025, en el Parque Virgilio Barco. Un escenario verde, urbano y accesible para todos y todas, siendo un punto de encuentro entre la música, el movimiento y la palabra. La jornada se llevará a cabo este domingo 27 de abril a partir de las 2 p.m. con entrada libre y contará con una programación musical encabezada por las agrupaciones españolas Los Fresones Rebeldes y Vicente Calderón, y las voces colombianas La Tenaz y Briela Ojeda. Además del componente artístico, el IDRD ofrecerá una programación deportiva y recreativa que incluirá exhibiciones de slackline, freestyle, fútbol, actividades diseñadas para activar el cuerpo, promover el bienestar y vivir el parque desde el movimiento, el equilibrio y la creatividad. Todo esto como parte del compromiso del instituto por convertir los parques en escenarios de cultura activa e incluyente. Desde el IDRD entendemos que el deporte y la cultura se complementan para fortalecer el tejido social de Bogotá. Por eso celebramos que el Parque Virgilio Barco se transforme en este gran punto de encuentro ciudadano donde la palabra se mueve y el cuerpo se expresa, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.
La jornada también incluirá actividades literarias, biblioteca itinerante, proyecciones audiovisuales de la exposición Tiempo Fuera, literatura y deporte en Bogotá, actualmente disponible en la Biblioteca Digital de Bogotá, además de una selección especial de libros sobre el cuerpo y el deporte. Todo esto en el marco de la presidencia de España como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2025. Filbo Ciudad es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro, la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades adscritas, que busca extender la feria más allá de Corferias, acercando sus contenidos a parques, barrios y espacios públicos de toda la ciudad. El IDRD y las demás entidades del sector cultural, recreación y deporte invitan a la ciudadanía a disfrutar esta experiencia desde el corazón verde de Bogotá y vivir la Filbo como un verdadero festival de ciudad, porque la vida pasa en los parques y en la Virgilio Barco la palabra también se mueve. El Festival de la Leyenda Vallenata 2025 celebrará su edición número 58 en homenaje a Omar Geles, con concursos tradicionales, eventos culturales y conciertos de talla internacional. No te lo puedes perder. Con su característico ritmo y profundidad narrativa, el vallenato se prepara para tomar nuevamente el protagonismo en una de sus citas más esperadas, el Festival de la Leyenda Vallenata. Este evento, que celebra su edición número 58 y tendrá su inauguración el 30 de abril del 2025, no solo representa un homenaje a los sonidos autóctonos del Cesar y la Guajira, sino que también se ha consolidado como un escenario vital para la preservación, enseñanza y proyección de esta tradición musical declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Su impacto va más allá del ámbito puramente artístico, convirtiéndose en un motor económico y turístico para Valledupar y la región del Cesar, atrayendo cada año a visitantes nacionales e internacionales que desean sumergirse en esta auténtica expresión de la identidad cultural. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con una invitación muy especial, el Festival Vallenato en Bogotá, homenaje a Omar Geles. Y por tu culpa mira lo que estoy viviendo. Festival Vallenato en Bogotá, homenaje a Omar Geles. El que habías tomado. Ven y disfruta en vivo. Yo me llamo Rafael Orozco. Que te he querido y te quiero más. En vivo, yo me llamo Diomedes Díaz. Con todos los éxitos de Omar Geles. En vivo, Eduardo Arregui. Ven y disfruta de este gran evento, el Vallenato Venteao. Este sábado 3 de mayo, a partir de las 8 p.m. No puede ser mi amiga. Centro de Eventos Trilogía. En la Avenida Boyacá, número 48 a 19. Invita. Revisa y emisora Bogotá Nocturna. Televisión digital BNTV. Magic Events Disco Móvil. Psycho. El Festival Vallenato se toma Bogotá.